Muy buenas tardes. El día de hoy lo que vamos a ver es el tema sobre fórmulas químicas. Esto pues ya hemos estado tratando sobre lo que es una fórmula química, lo que es una reacción y vamos a llegar al punto de describir qué es una fórmula química en sí. Cómo vamos a obtener una fórmula empírica y una fórmula molecular, que estas tienen a ser dos cosas distintas. Por tales motivos vamos viendo qué es una fórmula química. Y una fórmula química la definimos como aquella representación de los átomos o elementos que forman un compuesto molecular, además de indicar su distribución en el espacio y la manera como están unidos. Por lo tanto, vamos a tener muchos tipos de fórmulas, como son la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula semidesarrollada. En el caso de la fórmula semidesarrollada o desarrollada, pues esa va a ser otra que vamos a tener. En la semidesarrollada se mencionan ciertos elementos cómo se encuentran unidos, mientras que en la desarrollada se encuentra la totalidad. Imaginemos estos dos carbonos que se unen, pero a estos carbonos se van a unir también hidrógenos. Entonces tenemos, perdón, aquí se me pusieron los subtítulos, déjenme quitarlos. Aquí otro hidrógeno y otro y otro. Entonces tenemos 6 hidrógenos en total y 2 carbonos que corresponderían a la fórmula desarrollada. Una fórmula semidesarrollada por su parte, solamente estaríamos viendo aquí carbono, 3 hidrógenos, carbono, 3 hidrógenos. No vemos cómo están unidos esos hidrógenos al carbono, pero en la parte de la desarrollada sí lo estamos observando. Pero para nuestra materia de química 1, lo que nos va a importar más que nada es esta parte de las fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Las fórmulas, pues ya vimos que es esta representación donde vamos a tener todos los elementos que constituyen a nuestra molécula. Sin embargo, la fórmula empírica y fórmula molecular nos plantean otras cosas. Entonces, los compuestos químicos se representan simbólicamente por medio de las fórmulas químicas y nos indican por lo menos los elementos que se encuentran presentes y el número relativo de átomos de cada uno, ¿sí? Aquí entonces vemos que hay 3 átomos de hidrógeno, 3 átomos de hidrógeno que serían 6 y 2 átomos de carbono. Entonces, vamos viendo a qué se refiere esto de las fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas nos dice, es la fórmula química más sencilla para un compuesto químico. Indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima, aquí es mínima, en números enteros entre sus átomos. Es decir, los subíndices de las fórmulas químicas se reducen a los números enteros más pequeños que sea posible. Por lo tanto, vamos a ir viendo el desarrollo de estas. Y nos dice, calcula la fórmula empírica, aquí ya nos está pidiendo una fórmula empírica de una sustancia cuya composición centesimal se encuentra en 0.8% de hidrógeno, 36%, perdón, 36.5% de sodio, 24.6% de potasio, perdón, de fósforo y 38.1% de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice, teniendo en cuenta la masa molecular de cada sustancia, se calcula el número de átomos relativos de cada elemento químico. ¿Cómo? Pues lo vamos a poner dividiendo el porcentaje entre lo que sería el peso molecular. Entonces, de esta forma, vamos a obtener un número que nos va a decir, aquí como nos lo menciona en el texto, el número de átomos relativos. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántos átomos aproximadamente tiene? Entonces, empezamos con el hidrógeno. Dice que es el 0.8% de hidrógeno. 0.8 entre 1.008
nos dará 0.794, pero aquí también podemos manejar lo que es ya las cifras redondeadas que estamos planteando. Entonces, 0.8 entre 1 tendríamos aquí a 0.8, ¿sí? Entonces, para nuestros cálculos sería 0.8 entre 1, pues es igual a 0.8. Ahora, para el sodio, tenemos que es 36.5 entre 23 que pesa el sodio. Tendremos entonces 36.5 entre 23 igual a 1.587. Entonces aquí vamos a poner 1.587. Ahora para el fósforo vamos a tener 24.6 entre lo que sería su peso, que es de 31. ¿Por qué? Porque es 30.97, es 31, entonces redondeado. Y eso va a ser igual a 24.6 entre 31, nos da a 0.79. Y ahora finalmente para el oxígeno va a ser un 38.1%. 38.1 entre 16, entonces ahí 38.1 entre 16 nos da a 2.38. Aquí va a haber una parte importante. Una vez que ya hemos sacado el número de átomos relativo, vamos a ver cuál de estos es menor. Por lo tanto, vamos a poner este verde. Vemos que esta es la cantidad menor. Esta aquí venían estos dos, pero en nuestro ejemplo, que estamos haciéndolo con los números redondeados, pues tenemos que 0.79 es la menor. Por lo tanto, vamos a dividir todas las cantidades entre este 0.79, entre este 0.79 y entre este 0.79. Por lo tanto, déjenme poner aquí que sería 0.8 entre 0.79 y ahora sí 0.8 entre 0.79 pues me da a 1.012. Aquí es 1.38, perdón, 1.587 entre 0.79 que habíamos determinado y sería aproximadamente a 2. Después, 0.79 entre 0.79 es aproximadamente también 1. Ahora para esta parte serían 2.38 entre 0.79 y me da un total de 3. ¿Qué voy a hacer con estos números? Estos números ya son normalizados, por así decirlo, que son números enteros que me van a servir para poderlos poner como subíndices. Yo sé que tengo sodio, yo sé que tengo potasio, yo sé que tengo oxígeno y sé que tengo hidrógeno. Entonces voy a suponer una molécula que esté conformada con sus elementos. Entonces voy a decir que va a ser el sodio, que se va a unir al hidrógeno, que se va a unir al fósforo y al oxígeno. Sin embargo, sus subíndices no me los sé, pero aquí ya los tengo determinados. Para el sodio es igual a 2. Entonces aquí le pongo, voy a ponerlo con otro color para que corresponda y se pueda ver la diferencia. Aquí tengo un 2 para el sodio. Ahora vamos para el fósforo, tengo un 1, no lo coloco. El hidrógeno también es 1, tampoco lo coloco. Y el oxígeno es un 3. Entonces, fijan, ahí ya me está dando una molécula, la cual yo podría buscar rápidamente en internet. Imaginemos que yo quiero saber cómo se llama esta molécula, pues me voy a Google, es N2HPO3. Na2HPO3. Entonces así le pongo directamente. Aquí esto no les va a salir a ustedes. Y me dice cuál es la masa molar. Entonces fijan Na2HPO3. Corresponde
Aquí ya solamente sería buscar su número, que es lo que podrían hacer ustedes si caso se la pidan. Y dice aquí, se llama fosfato de sodio. Entonces, ya con eso ya tengo yo la información de cuál molécula puede ser. Y esto es fosfato de sodio. Entonces, así va a ser de fácil que ustedes también busquen el nombre. Ustedes vean qué molécula es y busquen su nombre. Pero esta es la fórmula empírica. Y la fórmula empírica, como habíamos dicho, es aquella que nos muestra el número mínimo de átomos que tenemos. ¿Sí? Puede que esta fórmula no sea la real, como puede que sí. Entonces necesitamos más información para poder determinar si es la fórmula real o no. Entonces recordemos qué pasos llevamos a cabo. Primero obtuvimos los gramos y la masa molar de cada elemento presente en el compuesto, que es esta parte. Vimos qué porcentaje teníamos y cuál es su peso atómico. Entonces al dividirlo nos sale un número que ese va a ser con el cual vamos a determinar qué tipo de molécula se trata. Entonces tenemos una composición porcentual, tenemos una masa molecular y con ello pues voy a determinar cuál es el número de moles, ¿sí? Imaginemos que esto lo estamos tomando como gramos, que serían la masa en gramos, entre la masa molecular, pues ya me está dando aquí un número de moles. Número de moles. Una vez que tengo ese número de moles, pues voy a hacer una relación molar, que va a ser cuando voy a dividir entre la menor cantidad que obtuve, que en este caso es 0.79. Voy a dividir todas estas cantidades, o sea, todo esto que salió 0.79, 1.5, 0.79 y 2.38, entre la cantidad menor que es 0.79. Una vez que logré esto, pues voy a ver cuáles son los subíndices de mi fórmula. Y así obtendría yo mi fórmula empírica. Entonces, fijan, no es difícil, solamente tienen que llevar pues paso a paso esto para poder determinar. Si quieren, vamos resolviendo otro ejemplo para poder hacer o entender esto. Vamos a hacerlo en este pequeño espacio porque no tenemos mucho espacio para poderlo realizar, pero vamos haciéndolo. Entonces, en el libro vamos a revisar de los ejemplos que nos da y nos dice que dice, tomaremos un ejemplo que ya se resolvió, perdón, aquí, y dice, se determinó analíticamente que la composición porcentual de un compuesto era 45% oxígeno. Entonces vayamos anotando esta información. 45% oxígeno, 32% sodio y 23% azufre. Encuentre la fórmula mínima o fórmula empírica. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que tenemos esos componentes. Como tenemos el porcentaje, vamos a hacer el mismo procedimiento que aquí. Tenemos, entonces, para el oxígeno, tenemos 0.45 entre su peso, que sé que el peso o la masa molecular, perdón, es del oxígeno, es de 16, entonces entre 16, aquí va a ser 0.32 entre la masa del sodio, que es 23, y aquí finalmente es 0.23 entre 32 que pesa este azufre. Entonces hago mi división, déjenme hacerla, y tendría 0.45
entre 16 gramos por mol, me da los moles, que son 0.02. Aquí lo estoy haciendo en porcentajes, por eso me da cantidades tan pequeñas. Ahora, 0.32 entre 23 serían 0.014, le voy a poner. Y tendría 0.23 entre 32, que sería 0.007. Entonces, esas serían las respuestas que yo estaría obteniendo para esta parte del análisis. Aquí déjenme ponerles, me faltó un 8. Aquí es 0.0028. Vamos a ponerle 3 cifras. Entonces voy a ver cuál es menor. La menor ya la estoy observando aquí y me dice que es este valor de 0.007. Por lo tanto, todo lo voy a dividir entre 0.007. 0.007. Y esto pues va a ser igual a, aquí se fijan, es 0.028 entre 0.007. Y me daría igual a 4. Ahora, este 0.014 pues sería la mitad, porque ya estoy teniendo 0.014 en vez de 0.028 y sería 2 y este sería 1. Por lo tanto, ahora, ¿qué tengo que hacer? Escribir una fórmula en donde tenga el sodio, tenga el azufre y tenga el oxígeno. Si nos fijamos, el oxígeno viene 4, el azufre viene 1 y el sodio viene 2. Entonces, este compuesto tiene un nombre. ¿Cómo puedo hacer para buscarlo? Ahorita todavía no llegamos a nomenclatura en este espacio de lo que serían las clases. Por lo tanto, voy a buscar otra vez aquí. Veamos cuál nos dio. N2SO4, N2SO4. Entonces, por lo tanto, sí es una forma fácil de buscarlo y tengo un sulfato de sodio. Entonces, aquí ya sé que es un sulfato de sodio. Y esta sería mi fórmula empírica o fórmula mínima. Entonces, fórmula empírica o mínima es lo que voy a encontrar de nombre. Entonces, esa es la forma de sacar u obtener lo que es una fórmula empírica. Sin embargo, recordemos que habíamos hablado de otra que es la fórmula molecular. La fórmula molecular nos dice qué es la fórmula real de una molécula. Entonces aquí real ya es lo que vamos a remarcar y está formada por los símbolos que son los elementos químicos y unos subíndices que nos indican el número de átomos que participan en la formulación de esta molécula. Cuando queremos calcular las fórmulas moleculares, además de hallar la fórmula empírica y el peso molecular de la misma, entonces aquí necesitamos el peso molecular de la fórmula. Necesitamos conocer el peso molecular del compuesto final. Y de esta forma podemos aplicar las ecuaciones siguientes. En las ecuaciones siguientes, esas pues van a ser todo el desarrollo que vemos aquí. Entonces, disculpen. Aquí, entonces, vamos a hacer lo que respecta a esta parte. Permítanme nada más para cambiar una cosa. Permítanme. Bien, entonces, aquí ya tenemos esto y vamos haciendo el desarrollo de la misma. Listo, aquí está. Entonces, por medio de esto, vamos a ir checando cómo desarrollarlo. Nos dice, por ejemplo,
por ejemplo, el succinato de dibutilo es un repelente utilizado en casa para los insectos. Su composición es 62.58 de carbono. También está con un 9.63 de hidrógeno, 9.63 de hidrógeno y 27.79 de oxígeno. Si su peso molecular determinado experimentalmente es de 239 gramos, obtén su fórmula molecular. Entonces tenemos aquí su peso molecular, que podemos poner así o con una M mayúscula, es 239 gramos por mol. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve, pero en principio vamos a hacer el mismo procedimiento que para la fórmula empírica. ¿Cómo va a ser esto? Recordemos que tenemos los porcentajes y con esta información pues vamos a poder transformar en moles. Entonces pongamos aquí, todos son porcentajes, tendríamos 0.6258 entre cuánto pesa el carbono. Vamos observando en nuestra tabla periódica y tenemos aquí a carbono. Vamos dándole clic y nos dice que su peso, o no, número atómico, descubrimiento, bla, 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 la masa atómica es 12. Entonces la masa atómica ya la tengo y es 12, que me da un clic muy alto, aquí lo tengo, 12. Entonces, cambiemos y tenemos que son 12 gramos por mol. Ahora para el hidrógeno tenemos 0.0963 y esto sería entre 1. Y finalmente, para el oxígeno son 0.2779 entre el oxígeno, veamos cuánto pesa, ya lo habíamos checado, pero veamos aquí que pesa 16. Entonces, entre 16. Por lo tanto, necesitamos hacer estas divisiones. 0.62, 0.6258, 0.6258 entre 12. Y esto me refleja a 0.052. Ahora, 0.0963 entre 1. Y eso me da 0.096. Ahora, para lo que es el oxígeno, tengo 0.2779 entre 16. Y esto sería igual a, perdón, a 0.017. Entonces, el número menor, pues ya sabemos cuál es. Aquí, déjenme avanzar, ahí está. Este número, entonces todos los voy a dividir entre 0.17. 0.17 y 0.017. Entonces sería 1 y vayamos sacando para los otros dos valores. Sería 0.052 entre 0.017 y me daría a 3 puntos y tantos, pero lo puedo redondear a 3. Luego me daría 0.096 entre 0.017 y sería igual a 5.6. Aquí chéquense algo. Como me da 5.6, tengo que hacer un pequeño redondeo y tendría que dejarlo en un nivel superior. Por lo tanto, aquí voy a colocar de esta forma que es carbono, oxígeno, hidrógeno y voy a colocar la numeración. Y tengo 3 para el carbono,
hidrógeno con 6, lo voy a poner, y oxígeno con 1. Entonces, oxígeno aquí lo dejo. Entonces, si se fijan, ya tengo yo una molécula supuesta, porque todavía no sé si es o no es la verdadera que yo necesito. Entonces, lo que voy a hacer es un cálculo de su peso molecular. Por lo tanto, este succinato, aún no sé si lo formulé bien o no. Tengo que revisarlo. Entonces, voy a seguir poniendo lo que son los datos y revisaré si está bien realizado el trabajo o hay algún error, por así mencionarlo. Entonces, sigamos con este problema del succinato. Y tendría pues esta fórmula empezando, que sería, la puedo escribir así o la podría escribir CH, o en el caso de ustedes no hay diferencias, me escriben así o me la escriben así. ¿Por qué? Porque ahorita todavía no vemos la información necesaria para saber qué elemento va después de otro. Entonces, vamos sacando el peso molecular, sabemos que tenemos carbono, que tenemos hidrógeno y que tenemos oxígeno. Y aquí estoy diciendo que tengo 3 carbonos, que tengo 6 hidrógenos y que tengo 1 oxígeno. Por su peso molecular, sé que el carbono pesa 12 gramos, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16. Entonces, tendría aquí primero 36, 6 y de aquí 16. Entonces, 6 más 6 son 12, más 6, 18, llevamos una, serían 58 gramos. Este sería el peso molecular para esta molécula. Pero me dice otra cosa importante. Dice que si yo quiero obtener el peso molecular final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver ahí una parte muy importante de lo que son mi fórmula molecular. Y tengo que dividir lo que es el peso, perdón, tengo que dividir estos pesos para saber a cuánto corresponden. Entonces, yo digo que este es el peso molecular y este es el peso molecular real. Por lo tanto, para hacer este cambio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Permítame nada más buscar una cosa. Bien, entonces ya dijimos que son 239, su peso de esta molécula, 239 gramos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente, y tendría yo que dividir esos 239, que es el peso molecular real, 239, el peso molecular real, entre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿sí? Entonces, peso molecular, que le voy a poner real entre peso molecular empírico. Y eso me daría un factor de conversión. Yo le voy a poner aquí X. Entonces, esa X para mi molécula es 239 entre 58 y me dice que es igual a 4.12. Entonces, este número que yo estoy viendo ahí me dice que yo tengo que multiplicar, al redondearlo, es aproximadamente 4. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar esto, déjenme cambiarle el color para que se note cuál es. Ahora sí, aquí otra vez vuelvo al rojo. Esta molécula la tengo que multiplicar 4 veces, pero solamente sus subíndices. Entonces, imaginemos que lo que yo tengo es
C3H6, oxígeno 1, y todo aquí entre paréntesis, y voy a poner un 4 aquí abajo. Entonces la molécula multiplicaría solamente los subíndices. 4 por 3 son 12, 6 por 4 son 24, y oxígeno 1 por 4, 4. Entonces, esta sería la molécula que yo estoy buscando. ¿Sí? Eso, se fijan, va a cambiar solamente dependiendo de esta parte. 5.6, si me diera 5.5, pues habría una variación. Aquí, en vez de quedar 24, me quedaría 22. Pero eso lo voy a revisar ya contra los resultados que pues tenga o que me ofrezca el libro. Si no, lo dejaré así, y pues de todas formas lo que se estaría evaluando es el procedimiento. Pero tengo que tener cuidado con ese punto, porque se fijan aquí en el desarrollo ellos ponen 5.5, por lo cual tendría otro resultado ese. Al ser 5.5, pues tendríamos que multiplicar todo por 2, porque no puede quedar algo con decimales, ¿sí? Entonces tendríamos C3 o H5.5, y esto tendría que pasar a ser C6 o 2 H11, ¿sí? 5.5 por 2, pues es 11. Esa sería la otra cosa que se tendría que cambiar en el caso que nos diera un decimal. Pero un decimal notorio, pues se fijan aquí daba 3.00 y algo, o 1.006. Entonces no hay necesidad de cambiarlo, porque son cantidades muy pequeñas, pero 0.5 sí es una cantidad alta que llega a darnos un problema. Entonces, volvamos a hacer otro ejemplo para poder tener clara esta idea de lo que es la fórmula molecular. Entonces, vamos a usar el ejemplo anterior que decíamos que teníamos oxígeno, teníamos sodio y teníamos azufre. Volvamos entonces a repasarlo desde la parte anterior. Teníamos 0.45, que ya no es porcentaje, esta es fracción, 0.32 y 0.23. Entonces, con este dato, ya puedo empezar a proceder en mi división entre, aquí pues tengo oxígeno, que son 16, el sodio, que el sodio quedamos que pesaba 23, y el azufre 32. Entonces, de esta forma ya puedo hacer mi división, y al realizarla, 23 entre 32 me da, a ver, vayamos haciéndolo, 0.45, 0.45 entre 16, pues me da un valor de 0.028, luego es 0.32, 0.32 entre 23 es igual a 0.014. Y aquí tendría 0.23 entre 32, y aquí sería 0.007. Entonces son los valores. Recuerden que entonces yo voy a ver cuál es el mínimo, que el mínimo es 0.007, y aquí voy a poner 007, 007, y en este también 007. Y los resultados, ¿cuáles van a ser? Pues aquí ya sé que es 1. Aquí pues es 1.90, pues aquí son 2 directamente, la verdad. Y en el primero serían 4 aproximadamente. Entonces ya tengo yo para formar mi fórmula, por así decirlo, y tengo sodio, tengo azufre y tengo oxígeno. Entonces el oxígeno es 4, este es 1 y el sodio es 2. Entonces yo ya sé que esta es mi fórmula empírica. Entonces te voy a poner fórmula empírica. Por lo tanto, ese dato me va a servir ¿para qué?
para determinar un peso molecular. Su peso molecular es igual a sodio, azufre y oxígeno. De este tengo 2 átomos, de este tengo uno solo y de este tengo 4. Por 16 que pesa el oxígeno, 23 que pesa el sodio y 32 que pesa el azufre. Entonces multiplico 23 por 2 son 46, más 32, más 16, 6 son 32, son 64. Y la suma de todo esto, pues me resultaría 2, digamos una, son 14, 142 gramos por mol. Entonces, esto sería el peso molecular. Sin embargo, en la fórmula anterior dijimos que el factor de conversión X va a ser igual a el peso molecular que yo tengo, que es el real, que por decir, aquí me están determinando en un ejemplo que su peso molecular, aquí lo voy a poner, mejor acá, peso molecular real es igual a, no sé, 426. Entonces yo voy a tener el peso molecular real 426 entre el peso molecular empírico 142. Entonces veamos cuánto nos da esto. 426 entre 142 me da a un factor de conversión de 3. Entonces, recuerden que lo que voy a tener es la fórmula empírica que yo obtuve en el paso anterior, multiplicado los subíndices por este factor de conversión. Entonces lo voy a poner aquí la línea. Y voy a poner que también esto otro pues proviene de aquí. Y por lo tanto, mi fórmula molecular sería Na, 3 por 2 son 6, S, que es 3, y O, 3 por 4, 12. Entonces, esa sería mi fórmula molecular. Entonces, para buscar yo el nombre, pues puedo proceder de la forma que lo he estado haciendo. Déjenme buscar dónde quedó la página. Bueno, pongamos esta, es una de Google normal, Na6. Entonces aquí vamos a poner Na6, S3 o 12. Eso era N6, S3 o 12. Aquí veamos cuánto nos da. Y nos dice que sería, bla, 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 reduciendo masa. Aquí no nos muestra nombres, bla, bla, bla. Solamente dice que encontramos el peso molecular. Aquí podemos estar buscando para sí simplificar la respuesta del nombre. Entonces, aquí, me fija, podemos ponerle nombre o nomenclatura. Pues aquí vamos viendo esto que nos dice. Y nos dice que este es un compuesto, convierte, bla, 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 pero no nos muestra su nombre. Aquí nos muestra información más que nada del cálculo de la fórmula, de los porcentajes de composición, de los porcentajes de composición atómica en masa y en átomo. Aquí se fijan, son distintas. Nos presenta los símbolos de cada elemento, el peso atómico, los átomos que tenemos en esa fórmula y el porcentaje en masa. Aquí tenemos el 33% de la masa es sodio, el 22.57 es azufre y el 45% es oxígeno. Entonces, se fijan, aquí esto es lo que tenemos, pero no estamos teniendo su nomenclatura. Entonces, aquí podemos ponerle nomenclatura, a ver si no lo muestra. Pirusulfato, bla, bla, bla. A ver, aquí hay que ver si la muestra.
Y no, tampoco la muestra. Veamos. Entonces, se fijan aquí, pues uno está presentando esa molécula. Si podemos verla en otras partes, tendríamos que checar solamente cuál sería el nombre de esa molécula para poder, digo, en caso que no lo pidieran, que si no lo están pidiendo, pues simplemente colocamos aquí la que encontramos en un principio, que era 2SO4, de esa sí tenemos, y esta se llama simplemente, permítanme, aquí está el sulfato de sodio, ¿sí? En este caso sería un variante del sulfato de sodio, pero no sé por qué no muestra aquí el nombre, pero sin embargo, de la otra mayoría de moléculas, pues lo vamos a encontrar. Entonces, sulfato de sodio. Aquí podría cambiar un poco el nombre solamente, pero ahí sería checarlo más adelante. ¿Por qué? Porque ahorita no necesitamos tanta confusión de cómo se obtuvieron estos datos, ya que eso, pues, de por sí ya estamos llevando bastante información con lo que es la resolución de estos problemas. Sin embargo, si ustedes lo notan, es muy sencillo de resolver, no hay problemas en cuanto a eso, y en su libro pueden estar checando este procedimiento. Entonces, les dejo esta clase grabada para que ustedes puedan seguir con su estudio. Entonces, ya pueden ahorita resolver lo que son los problemas y también con todo ello, pues tener un repaso para su próximo examen. Cuídense mucho y que estén muy bien.